Relatos extraños. Archivos de Reddit Volumen 2. Confesiones paranormales. Relato número 1. Mi esposo falleció hace 2 años. Durante las siguientes 2 semanas, estuve muy mal emocionalmente, que fue difícil funcionar. Por la noche, cuando estaba acostada en la cama, sentía como si alguien me estuviera dando palmaditas en la pierna, tratando de darme consuelo. Lo llamé por su nombre y le dije: si eres tú, por favor no sigas haciendo eso, me está asustando un poco. Te amo, pero por favor sigue adelante y espérame. Relato número 2. Cuando tenía 13 años, mis abuelos y yo íbamos conduciendo por la zona rural de camino a un hospital de veteranos, y en medio de la nada, en un campo, pasamos un mega rascacielos. Era como la Torre de los Vengadores, con una aguja gigante y espejada, en medio de un campo de trigo. Nos detuvimos a mirarlo y dijimos: ¿qué carajo es esto? Y cuando regresamos, ya no estaba. Era solo el campo. Relato número 3. Nuestra casa es vieja. Han pasado muchas cosas aquí, pero solo contaré una historia. Cuando mi hija mayor comenzó a caminar, caminó hacia la cocina. Mi esposo y yo estábamos parados en el pasillo mirándola contonearse. Éramos solo nosotros 3 en la casa. Escuchamos a una mujer gritar muy clara y fuertemente. Mi hija comenzó a llorar y corrió hacia nosotros. No entraría en esa habitación sin nosotros por un tiempo. Relato número 4. Cuando mi abuela murió, en ese preciso momento la cruz a los pies de su cama se desprendió de la cuerda, golpeó el suelo y se hizo añicos. Asustó a todos en la habitación y luego se dieron cuenta de que la abuela acababa de morir allí mismo. Tampoco era una mujer religiosa de ninguna manera, así que parecía apropiado. Relato número 5. Pasaba mucho cuando era más joven, pero escuchábamos el sonido inconfundible de las mesas arrastrándose cuando no había nadie más en casa. Mis padres no dieron una explicación. Creo que podría ser paranormal porque no he escuchado ninguna explicación lógica. Relato número 6. La primera noche después de que mi abuela falleciera, yo estaba durmiendo en el piso de arriba en la cama plegable y mi madre estaba abajo. Alrededor de la 1 de la madrugada escuché pasos que subían las escaleras hacia mí, y durante lo que pareció una eternidad, 1 minuto en la vida real, no pude moverme. Cuando sentí que podía moverme, me di la vuelta y logré volver a dormirme. A la mañana siguiente le conté a mi madre lo que había sucedido, y me dijo que también había oído los pasos y que estaba en la habitación al pie de la escalera. Relato número 7. Estoy bastante seguro de que vi un ovni cuando tenía 15 años. Mi madre y yo estábamos fuera, cuando vimos que esta forma en el cielo se movía más rápido que cualquier cosa que haya visto. No hizo ruido y pasó el horizonte en segundos. Relato número 8. Vivo en un pequeño pueblo de montaña en Colorado. Fue un centro para forajidos a mediados y finales de 1800. Aquí hay un salón que es uno de los más antiguos que funcionan en el estado. Estaba sentado en un puesto con otras personas, y vi como un vaso de whisky salía volando de la mesa justo delante de mí y se rompía en el suelo. Todos en la mesa lo vieron. Aparentemente, ese tipo de cosas suceden allí con bastante frecuencia. Relato número 9. Estaba caminando con mi amigo y antes de que pasáramos por debajo de un puente, miramos hacia arriba y vimos una bicicleta que pasaba por el puente sola, sin nadie en ella. Relato número 10. Vivía en una casa que tenía muchas actividades. Desde ver fantasmas hasta poder escuchar sus conversaciones. Muchas personas que visitan la casa por primera vez sin que les digan que está embrujada, me dirán que pueden ver un fantasma tan claro como el día o que pueden escucharlo como yo. Personalmente, no puedo verlos, pero puedo escuchar su conversación como un susurro distante. Relato número 11. Aproximadamente un mes después de la muerte de mi madre, olí su perfume distintivo muy fuerte en mi nueva casa que ella nunca visitó. Relato número 12. Tenía un amigo que trabajaba como instalador de cables. Tenía una instalación programada, y cuando llegó, una señora abrió la puerta pero no quería los servicios. Estaba un poco confundido y preguntó si estaba en la dirección correcta e incluso dijo el nombre de la persona que programó la instalación.
Ella respondió que la dirección era correcta y que el nombre que él le dio era el de su esposo. Así que se fue y llamó al despacho para cancelar el trabajo. Más tarde, recibe una llamada con el cliente, que era su esposo, preguntando por qué no ha llegado nadie, y el técnico les dijo que la esposa había cancelado cuando llegó allí. El esposo se sorprendió porque dijo que su esposa estaba muerta desde hace tiempo. Relato número 13. Mi papá falleció en la casa y era de noche, así que bastantes de las luces estaban encendidas. Mientras todavía estaba en la casa después de fallecer, 2 de las bombillas se quemaron en un lapso de 5 y 10 minutos. No creo que haya habido otro momento en mi vida en el que haya conocido 2 bombillas que se funden tan juntas. Realmente no creo en nada de eso, pero lo encontré extraño. Relato número 14. Estaba trabajando en el jardín de un cliente, me encontraba de rodillas para podar algunas plantas. Ese día sentí que un perro pasaba rozándome y se detuvo para olfatear mi espalda, antes de continuar. Vi una mancha de marrón y blanco por el rabillo del ojo, la escuché jadear. Pero luego, cuando me levanté para hablar con el perro, no había nada. Le pregunté al cliente si tenían un perro fantasma, y solo dijeron, oh, sí, esa es Trixie, la Fox Terrier, está enterrada en esa área del patio. Supongo que ella estaba comprobando quién eres. Relato número 15. Una vez nos alojamos en un motel en Nueva Orleans. Mi hermana escuchó una pelota rebotando en la habitación mientras dormíamos. Mi esposa dijo que vio a una niña pequeña parada a los pies de nuestra cama. Afortunadamente nunca presencié nada. Relato número 16. Estaba visitando a mi tía después de que mi abuela falleciera. Yo era la única persona en su habitación cuando mi cuerpo se enfrió y un susurro en mi oído dijo, «Todavía estoy contigo», con el acento italiano de mi abuela. Relato número 17. Trabajaba a tiempo parcial en una funeraria. Cuando la familia se iba a cenar a las 5 de la tarde, vi a un niño mirándome a unos 10 pies de distancia. Estaba sonriendo. No tenía ojos. Solo las cuencas vacías. Relato número 18. Fui de excursión a un sanatorio de tuberculosis abandonado en una excursión escolar. Cuando llegamos, alguien estaba en la ventana superior. Mucha gente lo vio claramente. Finalmente, la clase llegó a esa sala y el piso estaba cubierto de polvo y moscas muertas, pero sin huellas. Relato número 19. Cuando tenía unos 6 años, tenía una caja de juguetes en la que podía caber y en la cual me metía cerrando la caja con la tapa. Una vez que estaba dentro, algo pateó la caja de juguetes con fuerza, y me congelé por un segundo porque no sabía quién era. Luego volvió a patear. Inmediatamente abrí la caja. No se veía a nadie, no había nadie en casa más que yo. Me asustó muchísimo. Relato número 20. Vi a una anciana, fantasma, con un camisón morado con el clásico cabello rizado de la abuela caminar por mi comedor. Se limitó a mirar al frente y caminó lentamente por mi pasillo de un lado al otro del marco de la puerta. Pensé que alguien entró en mi casa por accidente. No. Nadie en casa. Nada en las cámaras. Relato número 21. Cuando nos mudamos por primera vez a nuestra casa, vi a una niña salir de nuestro baño. Pensé que era mi hija, pero miré en su habitación y estaba profundamente dormida. Relato número 22. En nuestra casa sucedieron un par de cosas extrañas. Cada 2 semanas una bombilla desaparecía de su casquillo en el baño. Sucedió 4 a 5 veces en los baños de arriba y abajo. Buscaba las bombillas por todas partes. Se fueron para no ser encontradas nunca más. Nunca encontré nada de ellas en otro lugar de la casa. Relato número 23. Vi a un hombre mirándome desde una pared cuando era niño. Lo que hace que mi experiencia sea extraña es que todos en mi familia experimentaron algo en esa casa, pero se lo guardaron para sí mismos hasta el día en que corrí gritando. Incluso mi padre, que es ateo y no cree en fantasmas, confesó que se despertó una noche con la aparición de una mujer que intentaba asfixiarlo. Relato número 24. Solía trabajar en seguridad en un edificio que estaba a unos 15 minutos en coche de la ciudad.
El edificio se estaba construyendo cuando comencé a trabajar allí, pero esto sucedió meses después de que el edificio se completó y cambiamos a estar allí las 24 horas. Trabajé en el turno de la tarde y 9 de cada 10 noches después de las 5:30 de la tarde, estuve solo en el edificio. Un par de veces escuché pasos en el segundo piso, pero lo que realmente me asustó fue que una noche, cerca de las 11 de la noche, se fue la luz y escuché risas. Miré a mi alrededor y no pude encontrar un televisor o una radio encendida en absoluto, y estaba completamente solo. Relato número 25. Me alojaba en un departamento en Italia, en un edificio que había existido durante la peste. Realmente no pensé en toda la historia allí, pero en medio de la noche mientras estaba en el baño, escuché la voz de un niño decir, «Hola», la voz se sentía como si estuviera justo frente a mí. Rápidamente me limpié y corrí a mi habitación y le conté a mi novia enseguida. No creía en fantasmas hasta esta experiencia. Relato número 26. Vi un fantasma cuando era más joven. Vi legítimamente a una anciana transparente en camisón, flotando durante unos 2 segundos seguidos. Esa fue solo una de las muchas cosas que mis padres y yo experimentamos en nuestra primera casa. Relato número 27. Cuando tenía alrededor de 5 años más o menos, caminaba por el pasillo hacia la cama, cuando vi lo que parecía ser un viejo soldado confederado. Nunca le conté a nadie sobre la experiencia, ya que me asustó muchísimo. Tiempo después, hablábamos de experiencias aterradoras con mi familia y les conté mi historia. Mi hermano gemelo se puso pálido y dijo que vio el mismo fantasma. Mi papá me pidió que lo describiera. Posteriormente, sacó un viejo álbum de fotos que le regaló mi abuela muerta hace un par de años y pasó a una página con una foto del fantasma que vimos. Nunca habíamos visto el álbum en nuestras vidas, fue en realidad espeluznante. Relato número 28. La casa de mi abuelo se encuentra en un antiguo campo de batalla colonial. A veces veías algo por el rabillo del ojo o pensabas que era un insecto. Pero una noche en la que nos quedamos a dormir en el Día de Acción de Gracias, escuchamos mosquetes y gente gritando. Relato número 29. Nada descabellado, pero yo trabajo en una iglesia, y es algo común escuchar pasos y luego vas a mirar a tu alrededor y no hay señales de que otra persona haya estado en el edificio. Tampoco soy el único que lo ha escuchado allí. Relato número 30. Estaba caminando por la calle y vi a un anciano caminando en mi dirección opuesta. Estaba mirando hacia una casa vieja, mientras caminaba miré al suelo, y cuando volví a mirar hacia arriba se había ido. Era imposible que desapareciera tan rápido por medios naturales. Me asusté, pero seguí caminando fingiendo que no notaba nada. Relato número 31. La noche en que mi amigo falleció, me envió un mensaje de texto preguntándome, ¿qué harías si Dios viniera a ti y te dijera que vas a morir hoy? Falleció unas horas más tarde debido a un choque séptico. Relato número 32. Estaba tomando una foto de mi mamá usando un Nokia 3220 pero se movió. La foto salió borrosa y apareció un tipo detrás de ella, sentado al lado del sofá, con ropa fúnebre y zapatos marrones. La foto estaba cortada hasta la cabeza, así que nunca supe quién era. Me asusté y lo borré. Se lo conté a mi mamá y ella dijo que podría ser mi papá, murió cuando yo era un bebé. Lo reconoció por esos zapatos marrones que le estaba describiendo y que nunca antes había visto. Relato número 33. En la casa de mis abuelos hay una salida de aire en su baño con una pequeña puerta de metal. Conduce al sótano en alguna parte. Hace unos años, estaba solo en casa por alguna razón y mientras estaba en el baño, escuché que me llamaban por mi nombre desde ese pequeño respiradero. Estuve completamente asustado durante el resto del día, pero nunca se lo conté a nadie. Creo en lo paranormal, pero me gusta pensar que fue solo mi imaginación. Relato número 34. Un día en la iglesia cerca de Navidad, mi mamá recibió una llamada telefónica desde nuestra casa. Todos los que viven en mi casa estábamos en la iglesia esa mañana. A mi mamá le gustaría pensar que fueron sus padres fallecidos los que intentaron desearle una feliz Navidad. Relato número 35.
Escuché a un bebé llorando en el sótano de un departamento que no había sido abierto desde los años 70. Descubrí que el dueño había perdido un hijo. También escuché la voz de un hombre decir algo ininteligible directamente en mi oído cuando estaba de espaldas a una puerta, justo después de ver cómo el interruptor se apagaba en dicho sótano. No hace falta decir que no he vuelto desde que me fui. Relato número 36. Trabajo en el turno de noche en un hotel. Es un edificio bastante antiguo, así que suceden muchas cosas raras. Lo que destaca en particular es que hay una estatua muy espeluznante que una noche desapareció. Le pregunté a la recepcionista de la mañana por qué lo habían quitado, ella parecía confundida. Volvimos a mirar y estaba allí de nuevo. Juro que se había ido durante la noche. En el próximo turno podría hacer una foto de la estatua si alguien está interesado, es una estatua muy espeluznante. Relato número 37. Hace unos años, cuando trabajaba en un casino a las 4 de la mañana, cuando el casino estaba cerrado, encontramos una silla de las máquinas tragamonedas tirada en el suelo. Esas sillas son bastante estables y pesadas como el infierno para tener a tantas personas sentadas en ellas todo el día. Cuando miramos los videos de vigilancia, la silla está frente a la máquina tragamonedas, luego se inclina hacia atrás y cae al suelo. Ninguna de las patas se rompió y no pudimos encontrar ningún daño. Esa fue la comidilla del casino durante un tiempo. Relato número 38. No estaba en el turno de noche, pero trabajé en una biblioteca presidencial por un tiempo. Muchos reportes de sonido de zapatos con suela de cuero caminando por los pasillos por la noche cuando no había nadie más alrededor. Sentir la presencia de una persona cerca cuando no hay nadie. Cosas que se caen de los estantes /diagonal exhibidores sin ningún motivo. Relato número 39. Dirigí un bar durante unos años que había estado cerrado durante 10 años antes. Bastantes personas sin hogar murieron allí mientras estaba cerrado, pero cuando volvimos a abrir, sucedían cosas extrañas todo el tiempo. En múltiples ocasiones, los moldes para pizza salían volando por la habitación. Revisaba las cámaras para ver quién lo hacía, pero nunca había nadie allí. Ese lugar me asustaba por la noche. Relato número 40. Estuve como guardia de puerta durante la noche en una base militar en el extranjero. Un anciano japonés con atuendo militar de la Segunda Guerra Mundial se acercó y nos miró fijamente durante un minuto. Dijo que no debíamos estar allí y nos pidió que nos fuéramos. Comencé a responderle, pero uno de los guardias de seguridad japoneses en la cabina detrás de mí puso una mano en mi hombro y en silencio me pidió que lo siguiera de regreso a la cabina. Nos sentamos en la cabina hasta que se fue. Nunca supe quién era, ni por qué no debíamos hablar con él. Relato número 41. Mientras empacaba la casa de mi difunta tía, le grité a mi mamá que necesitaba más plástico de burbujas para las estatuas de caballos, ella adoraba a los caballos. Estaba sola en la habitación y al otro lado de la habitación una caja que contenía plástico de burbujas se cayó del armario al suelo. Nada importante, pero un poco espeluznante. Relato número 42. Como camionero que conduce durante la noche, he visto cosas que pasan volando por el costado de la carretera que no puedo explicar. Una de las que más llamó la atención fue una figura corporal fantasmal, casi transparente, de pie al lado del camino en medio de la nada en una carretera interestatal de Oklahoma. Esto fue hace años, y todavía puedo recordarlo perfectamente en mi mente. Relato número 43. Solía trabajar durante las noches en un restaurante de comida rápida. La actividad paranormal que ocurriría con más frecuencia sería una voz. Apagábamos toda la música, el aire acondicionado, calefacción, etc. y todo estaba en silencio, a las 3 de la mañana, sin clientes, pero siempre sonaba como si un hombre estuviera hablando en nuestro lobby. Para hacer las cosas aún más extrañas, cada vez que teníamos globos o decoraciones, se escuchaba la misma voz y en algún lugar del local, un globo o decoración se balanceaba ligeramente como si alguien soplara sobre él. Relato número 44. Trabajo en una granja de antenas de comunicaciones militares. Tenemos operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana y nuestro sitio está directamente encima de un enorme cementerio celta.
No puedo afirmar que haya visto nada, pero hay una antena en la que varias personas se niegan a hacer mantenimiento, porque después de que 2 de nuestros soldados se suicidaron dentro del pedestal, ha habido muchas fallas inexplicables y definitivamente he escuchado voces en el interior. Relato número 45. Trabajo en un taller mecánico. En la parte de atrás, tenemos un patio donde guardamos los neumáticos. Si estás solo allí en invierno, cuando oscurece temprano y el aire está frío y quieto, te juro por Dios que puedes escuchar niños riendo. No hay ningún lugar cercano para que estén los niños, especialmente por la noche, por lo que no es como si el ruido se trasladara desde algún lugar cercano. Estoy seguro de que hay una explicación racional, pero por Dios, es espeluznante. Relato número 46. Vivo y trabajo sola en casa. Estaba trabajando una noche y me di cuenta de que la ducha estaba abierta a tal punto de estar humeando el baño. Todas las puertas y ventanas seguían cerradas. Nadie más tiene la llave de mi casa, tienen que ser fantasmas. Relato número 47. Visité la tumba de mi padre una noche muy tarde, tal vez como a la 1 de la madrugada o algo así. Mientras estaba sentado junto a su tumba, escuché la risa de un niño pequeño que venía de algún lugar muy cercano a mí. Me fui de inmediato. Relato número 48. Trabajo en la cafetería de un hospital. Alrededor de las 3 de la madrugada, justo antes de la hora de salir, estaba llenando la hielera con refrescos. Agarré 2 Pepsis de mi carrito, me di la vuelta para ponerlas en el estante más fresco y toda la caja de Pepsi salió volando del carrito. Mi corazón latía tan rápido al recoger esas botellas. Mi compañero de trabajo lo ignoró. Esa fue mi primera experiencia paranormal. La morgue también está a la vuelta de la esquina de la cafetería. Relato número 49. Una huella de mano apareció en mi tocador 2 veces en el transcurso de un año. No creo que nadie en mi casa estuviera en mi habitación, porque no coincidía con el tamaño de la mano de nadie que vive aquí. Dato curioso, la anciana que solía ser dueña de esta casa, murió en mi habitación. Así que eso es interesante. Relato número 50. Cuando era más joven, mi padre solía encargarse del mantenimiento de los terrenos de un cementerio local. Lo estaba ayudando y cortando el césped en una de las áreas abiertas en la parte de atrás, donde acababan de comenzar a enterrar a la gente. Estaba terminando, cuando escuché una voz masculina clara como el día sobre el sonido de la cortadora de césped gritando, «¡Sal de aquí!». Me detuve en seco, apagué las cuchillas y miré a mi alrededor para ver si había alguien cerca. La única otra persona en el cementerio era mi padre, que estaba en la parte delantera podando las hierbas. Terminé esa área y salí de allí. Relatos extraños.